En su momento no cubiertos de manera adecuada por el propio gobierno, que se hubiera salido de un inicio a informar cómo se encontraba el presidente Chávez, ¿no? Quizás con eso ponía punto final a todo, ¿no? Sobre todo que ahora, bueno, los comentarios pueden ser, no, que no murió hoy, sino que ya hace 15 días, como lo había dicho un medio español, había muerto. Entonces, quizás a partir de ahora Nicolás Maduro lo que puede hacer es de una manera transparente, ¿no? Para poder informar qué pasó y qué es lo que él quiere, cuál es el plan que él tiene para Venezuela, ¿no? Bueno, la información del diario español ABC curiosamente se acercó más a la verdad desde que Chávez tocó suelo venezolano, ¿no? Porque una de las cosas que ABC decía es que, claro, si no me equivoco, fue ABC quien ya lo había matado, sí, o quien ya dijo, ya había dicho estaba muerte hace mucho cerebral, tiempo, ¿no? Claro, que estaba a punto de morir, y esas previsiones no se cumplieron. Pero hay dos cosas que dice ABC apenas toca suelo venezolano, y es ha ido a morir a Venezuela, y luego indica hace 2 días, si no me equivoco, que tenía un problema serio en los pulmones, que hay una recurrencia del cáncer, un nuevo tumor en los pulmones. Y el día de ayer el propio gobierno reconoce, claro, no dice que hay un tumor en los pulmones, pero dice que hay una infección en los pulmones. Entonces la información que da ABC desde que Chávez llega a Venezuela parece ser más fidedigna que la que daba cuando estaba en Cuba, lo cual sugiere que, como algunos preveían, en Venezuela no fue posible contener toda la información como sí se podía hacer en Cuba. Muy bien, pero vamos a ahora hablar con el doctor Elmer Huerta para que desde los Estados Unidos nos pueda hablar de sus impresiones de esta denuncia hecha por el vicepresidente Nicolás Maduro, quien ha dado a entender que los Estados Unidos habría inoculado el virus, el cáncer en Hugo Chávez. Prácticamente lo está responsabilizando de la enfermedad que sufrió el ahora fallecido presidente. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Hola, muy buenas tardes, qué gusto de saludarte. Sí, cuéntanos, ¿es posible? Sí, es posible. No existe, no, la verdad es que no existe ninguna evidencia científica de que se pueda inocular el cáncer a un ser humano. Y acá hay 2 elementos que habría que ver. Uno es si es que por ejemplo, se le inocularon células cancerosas propiamente dichas, de alguna manera. Si eso ocurriera, el cuerpo rechaza las células cancerosas extrañas, Paola, como si fuera un trasplante. El sistema de defensa de la persona lo destruye inmediatamente. Ahora, pensando en que haya sido un elemento químico, una sustancia química que le han dado por la boca o por la comida, pues lo que se sabe es que estos elementos químicos para formar cáncer necesitan 15, 20 o 30 años, como ocurre con el caso del cigarrillo. De tal modo que es un poco tirado de los pelos pensar eso, y hay que tener cuidado porque así es como nacen las famosas leyendas urbanas, así es como nacen las teorías de conspiración, Paola. Claro, además que el cáncer es una enfermedad que además no se contagia. Es o sea que es imposible poder, como usted dice, inocularlo, ¿no? Exactamente. El cáncer no es contagioso, que eso es un hecho científico, número 1, y número 2, si por A o B alguien agarrara células cancerosas, Paola, y las introdujera en la sangre de una persona, estas células cancerosas, como te dije, serían inmediatamente destruidas por el sistema de defensa de la persona que lo recibió, como si se tratara de un trasplante. Es como cuando se pone un trasplante que no es compatible, entonces el cuerpo lo rechaza y lo destruye inmediatamente. Sí, cuéntanos, el presidente Hugo Chávez, según información dada por el gobierno de Venezuela, bueno, ha muerto, ya tenía una infección desde anoche por el cáncer generalizado que tenía. A ver, cuéntanos las características de una persona que ya ha hecho metástasis. Claro que sí. Mira, en realidad el cáncer del presidente Chávez muy probablemente, no sabemos el tipo exacto, pero muy probablemente ha sido lo que se llama un sarcoma agresivo. Estos sarcomas son cánceres que nacen en los músculos, en los huesos, en el forro de los músculos o de los tendones, en la pelvis. Allí quizás ha crecido. Y fíjate, cuando ya analizamos el tiempo de sobrevida, que se llama, desde que le encontraron el cáncer hasta el día de hoy, han pasado solamente 21 meses. Ese es el tiempo total de sobrevida del señor Chávez. Él, desde el 8 de diciembre que viajó a La Habana, Paola, él ya estaba considerado como un paciente terminal. Lo hablamos en su momento, lo escribimos en nuestra columna del Comercio, en la que dijimos de que después de haber recibido 2
cirugías radicales, quimioterapia, radioterapia y que le regrese el cáncer como él lo anunció ese día, eso ya lo calificaba a él como un paciente con cáncer terminal. Él se fue a La Habana, Paola, y esto es muy importante, hablando bien, respirando bien, sin tos, sin problemas respiratorios, subiendo por sus propios medios al avión. Lo que ha sucedido allá en La Habana, el tipo de operación que le han hecho, ese es un gran misterio, Paola, no se sabe, pero es a consecuencia de esa cirugía que él se complica en los pulmones y él regresa ya con cáncer terminal avanzado y muy enfermo, y se le ven las fotografías que regresó hace un par de semanas. Y la causa de muerte ha sido una infección respiratoria grave. Ayer en la noche el ministro de Comunicaciones le informó a los venezolanos de que le había aparecido una nueva infección respiratoria. De modo, este es otro concepto importante para nuestros televidentes. Cuando un paciente tiene cáncer, no es el cáncer el que mata, no es el cáncer el que se lleva al paciente, sino que es la complicación del cáncer. En este caso, él ha tenido una bronconeumonía muy probablemente, y esa ha sido la causa de muerte, Paola. Claro, pero también es muy poco probable de que una persona que tiene esas características pueda sobrevivir, o sea, es casi imposible. Claro, él ya incluso dice que le han dado una quimioterapia, inventaron un término, una quimioterapia de alto impacto, eso no existe en oncología, ese término, pero quien quiera que le ha dado esa quimioterapia a un paciente que ya estaba muy grave, la verdad que eso es hasta cierto punto un acto negligente, porque no se puede dar quimioterapia a un paciente tan grave. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Elmer Huerta por ser, como siempre, tan didáctico, ¿no? Contándonos estas características, porque a veces no sabemos, ¿no? Lo grave que ha estado Hugo Chávez es los que conocemos cómo evoluciona esta enfermedad, es lo débil, ¿no? Que lo pudo oponer, y ayer una infección y simplemente no pudo superarla, ¿no? Sí, bueno, yo he vivido en mi familia con mi padre, ha tenido cáncer durante décadas, ¿no? Distintos tipos de cáncer, y uno sabe que la enfermedad debilita al paciente, pero además el tratamiento lo debilita aún más, porque la quimioterapia mata células sanas, tanto como células cancerígenas. Entonces, en el corto plazo el efecto es, digamos, francamente nocivo, ¿no? O por lo menos esa es la percepción que tienen quienes están alrededor del paciente. Como ha repetido hoy día el doctor Huerta, él ya había dicho en este mismo programa, si lo han operado 2 veces del mismo cáncer y le han aplicado radioterapia y quimioterapia, quiere decir, y sigue necesitando operaciones ulteriores, quiere decir que eso ya es un cáncer terminal, que no está respondiendo al tratamiento. Lo dijo aquí hace varios meses y, bueno, tenía razón. Pero, por ejemplo, ¿por qué Nicolás Maduro responsabiliza a los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque al final, él primero habló la semana pasada que el presidente Chávez está enfermo por el trabajo que le habían dedicado al pueblo de Venezuela, pero al final el cáncer no simplemente es genético, es del azar, ¿no? Te toca, pero responsabilizar a los Estados Unidos prácticamente de la muerte de Hugo Chávez. Yo honestamente tengo la sensación de que Maduro tiene preocupaciones serias por la situación en la que está inmerso, ¿no? Tener que calzar los zapatos de Hugo Chávez ya es bastante complicado, sin tener que padecer intrigas intestinas, cosa que probablemente está ocurriendo, en un contexto en que la economía está en un franco proceso de deterioro. Lo vimos ya con la devaluación del bolívar más de 40%, ¿no? Hace menos de un mes. Entonces, creo que en ese contexto está recurriendo a chivos expiatorios, ¿no? Tratar de, o en todo caso, cortinas de humo, ¿no? Porque, como dijo el doctor Huertas, lo que él insinuó es virtualmente imposible. Y no es la primera vez que lanza acusaciones, como decíamos, acusó a la oposición de tener un plan para asesinarlos a él y a Cabello, y luego no mostró evidencia alguna. Entonces, o es un chivo expiatorio para lanzar culpas en otra dirección, ahora que las cosas empiezan a complicarse, o en su defecto es una cortina de humo para distraer la atención de otros problemas. Claro, pero ahora, por ejemplo, en el caso de lo que sucederá, lo que puede pasar en Venezuela, el movimiento de los estudiantes, ahora ellos estaban solicitando fuertemente, yo creo que mucho más que la oposición, querían saber qué estaba pasando con el presidente Hugo Chávez. ¿Estos muchachos aceptarán estos cambios
por ejemplo, de salir nuevamente elegido Nicolás Maduro? Bueno, no hay mucho que puedan hacer si es que Maduro compite y gana en elecciones, ¿no? O sea, las elecciones no van a ser del todo libres y justas porque, digamos, el chavismo tiene el control del Estado, no hay división de poderes y utiliza recursos públicos para hacer campaña. Dicho esto, las elecciones tampoco son una farsa. La oposición ha logrado ganar elecciones durante el periodo de Chávez. En ese sentido son competitivas, pese a no ser igualitarias en los términos de hacer campaña, o en los términos, perdón, en los que se hace campaña. Dicho esto, por ende, si hay elecciones y gana Maduro, y honestamente creo que cabe dentro de lo posible, no hay mucho que puedan hacer al respecto. Claro, porque justo está en una situación en la cual ya la población de Venezuela se está acostumbrando a que él es el heredero natural de Hugo Chávez, que él es sinónimo de Chávez, ¿no? Claro, no es un personaje nuevo ni nada, o sea, además tiene todas las ventajas de estar en el poder, ¿no? Para poder, para movilizar a toda la maquinaria chavista a su favor, ¿no? Sí, ahora yo creo que va a tener a futuro, incluso si sale elegido, cosa que sí me parece probable, va a tener a futuro problemas, porque una de las cosas que permitió la reelección de Chávez en octubre pasado fue que en el año previo a la elección el gobierno había incrementado de manera astronómica el gasto público. Generó déficit fiscal, generó inflación y claro, la idea es que una vez que ganaste la elección ya no hay necesidad ni posibilidad económica de continuar con ese nivel de gasto y empieza una fase de ajuste. En menos de 3 meses vamos a tener, entramos a un nuevo proceso electoral, entonces el ajuste, aunque ya se dio en el tema cambiario y solo parcialmente porque hay quienes creen que va a ser necesaria una nueva devaluación en el camino, el ajuste va a tener que suspenderse un tiempo más hasta asegurar este triunfo y parte de los problemas van a venir después de la elección de Maduro. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con mucho más en este programa especial y vamos a volver con la vida de Hugo Chávez, un recuento de lo que fue sus 14 años en el poder en este programa especial de TV Perú Mundo. Volvemos. El futuro de nuestros hijos empieza con nosotros. Por eso el gobierno del Perú se une a tu esfuerzo y junto a 3 ministerios asegurarán para nuestros niños un buen inicio del año escolar. En salud, gracias a una atención integral de salud para que nuestros hijos estén saludables. En alimentación, con un desayuno rico y nutritivo para que estén atentos en todas las clases. Y en educación, con más libros de texto, tecnología y maestros mejor capacitados. Porque un niño bien alimentado y saludable es un niño que aprende. Gobierno del Perú. Perú, progreso para todos. Este sábado, en Noches de Espectáculo. Un día me amas, luego me olvidas. Grandes exponentes de nuestra música. Uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Se juntan en un extraordinario concierto. Lejos de ti, no voy a morir. Ay, cómo duele. Perú Sinfónico. Este sábado a las 10 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Hoy a las 7 de la noche en Punto Económico. ¿Son realmente eficaces los seguros contra accidentes de tránsito? Esto y mucho más en Punto Económico. A las 7 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo.
Seguimos en este programa especial en Venezuela. Horas antes del fallecimiento de Hugo Chávez, las autoridades informaron que el mandatario estaba muy delicado tras sufrir una nueva y severa infección respiratoria. Nicolás Maduro afirmó que el cáncer le fue inoculado a su líder por los enemigos de la patria. En tanto, el gobierno expulsó a 2 diplomáticos norteamericanos. Acusó directamente a los enemigos de la revolución bolivariana y a los Estados Unidos por la enfermedad de Hugo Chávez, quien, según el propio gobierno, ha sufrido una recaída en su estado de salud y en la batalla que libra contra el cáncer. Según Maduro, se está investigando si el cáncer de Chávez le fue inoculado. Y llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema. Y en efecto, así fue. El 28 de diciembre del 2011, Chávez denunció un complot para enfermarlo con cáncer, poniendo además como ejemplo a sus homólogos del sur como Dilma Rousseff, Lula da Silva y a Cristina Fernández. Se ha demostrado que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos organismos más, lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no sé cuántos guatemaltecos, entre otras enfermedades venéreas, para hacer algunas pruebas. Ese es Estados Unidos, Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora, y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto, no lo sé, solo dejo la reflexión. Y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema, pero es un tema muy serio desde el punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos. Maduro dio estas declaraciones durante el encuentro en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, con la presencia de altos funcionarios políticos y militares, y luego de que el gobierno venezolano admitiera que la salud del mandatario había empeorado en las últimas horas. El vicepresidente venezolano también anunció que expulsó de Venezuela por complot a 2 agregados militares de los Estados Unidos. Este militar es el agregado aéreo David del Mónaco y ha sido expulsado. Tiene 24 horas para recoger sus maletas e irse de Venezuela. Ante esto, el portavoz de la Casa Blanca confirmó la expulsión, pero no dieron más detalles. No tengo ninguna reacción a la acusación que acaba de dar en Venezuela. Les puedo decir que seguimos buscando una relación funcional con Venezuela y estamos abiertos al diálogo sobre una serie de cuestiones de entendimiento mutuo. Desde el entorno del mandatario venezolano se supo que su situación es realmente crítica. Se dice que ya no respira por sus propios medios y que presenta metástasis en el hígado, páncreas, riñones, intestinos y columna. La información revelada indicó que el presidente venezolano presenta parálisis total del sistema intestinal y sus riñones ya no trabajan. Ese era un informe que se presentó, ¿no? Se hizo antes del anuncio de la muerte de Chávez. Estos 2 diplomáticos norteamericanos son los agregados militares de la embajada en Caracas. La pregunta es, ¿por qué ellos y no el embajador? Digo, no sé. A ver, quisiera un poco en general decir qué cosas se sabe que ha hecho Estados Unidos en algunas partes del mundo y qué cosas no parece tener asidero en la realidad. Chávez menciona el caso de Guatemala. Dicho ese paso, lo que sabemos de Estados Unidos lo sabemos fundamentalmente por documentos oficiales del propio Estado norteamericano que fueron desclasificados, o sea, fueron hechos públicos. En la década del 50, 40, 50, si mal no recuerdo, Estados Unidos sometió a radiación e inoculó no cáncer, sino sífilis a personas en Guatemala sin su conocimiento. Y lo admitió oficialmente y pidió disculpas. Lo que dice Chávez sobre ese incidente es absolutamente real.
y no hay ninguna discusión al respecto. Documentos desclasificados demuestran que Estados Unidos durante la Guerra Fría intentó asesinar a Fidel Castro, por ejemplo. Y no tengo la menor duda de que entre el personal de la embajada estadounidense en Caracas, como entre el personal de la embajada estadounidense en Lima, hay agentes de inteligencia. Que lo que hagan sea o no legal es discutible. Los agentes de inteligencia no son todos espías, ¿no? También hay analistas de inteligencia, gente que recopila y procesa información y puede ser información de fuentes públicas. No tiene que ser información robada u obtenida por malas artes. Dicho todo esto, el propio doctor Huerta ha dicho que aquello de los que específicamente se acusa a Estados Unidos en el caso de Chávez no parece tener ni pies ni cabeza. Inocular digamos, células cancerígenas no produce cáncer, y someter a químicos o a elementos cancerígenos a una persona toma años antes de que eso produzca el desarrollo de la enfermedad. Entonces, esa acusación particular no parece tener asidero. Claro, pero, por ejemplo, estos dos funcionarios, bueno, ligados al Pentágono, han sido expulsados. Sin embargo, permanece, al parecer, según la información, es el embajador. Estados Unidos ha sido cauto en su respuesta, porque no, más bien ha mostrado respeto hacia la figura de Hugo Chávez y la enfermedad y la noticia que se ha dado, ¿no? ¿Se puede esperar algo más que dé alguna información o alguna reacción? Bueno, yo creo que Estados Unidos estaba tan bien informado sobre lo que le pasaba a Chávez que emitió un mensaje de algo así como, creo que el término que utilizaba era donde expresaba simpatía hacia el presidente Chávez por la situación que atravesaba, precisamente curándose en salud, porque este tipo de acusaciones eran previsibles una vez que ocurriera este desenlace fatal que lamento. Pero digamos que Estados Unidos emitiera un pronunciamiento tan empático tan poco antes de anunciarse oficialmente la muerte de Chávez, quiere decir que tenían información de primera mano sobre lo que ocurría con él. Claro, además que esas declaraciones que se escuchan de Hugo Chávez son de hace 2 años, pero es consecuencia de los continuos casos de cáncer en presidentes de la región, ¿no? Y él se cuestionaba eso, ¿no? Que son 5 presidentes y también hay... Y todos de izquierda, ¿no? Era, todo de izquierda, entonces como diciendo, no, qué casualidad, ¿no? Claro, era Lula... Dilma Rousseff antes de que fuera presidente, Lugo en Paraguay, Chávez en Venezuela, y en ese momento se creía que Cristina Fernández de Kirchner podía tener cáncer. Finalmente resultó que no lo tenía, ¿no? Y además después el siguiente en la lista fue Santos de Colombia, que es más bien un hombre conservador. Entonces esta idea de que solo le da cáncer a los presidentes de izquierda empezó a desmoronarse. Pero incluso ahí Chávez está especulando, él admite que no tiene ninguna prueba, solo que dice, dado que esto ha ocurrido en el pasado y se refiere al caso de Guatemala, quién sabe si no han desarrollado ya la tecnología para producir este tipo de problemas hoy en día. Pero le hubiera podido preguntar a un colega, el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que es además oncólogo, y él probablemente le hubiera podido decir que, hasta donde se sabe, eso no es posible. Claro, pero además Nicolás Maduro dice, habrá que formar una comisión. 2 años antes ya lo había advertido el presidente Hugo Chávez, han tenido tiempo para poder investigar. O sea, justo sale esa declaración, ese comentario hoy, ¿no? Porque no había sido tratado en todo este tiempo. Ellos se quejaban mucho de todos los rumores que aparecían sobre el estado de salud de Hugo Chávez, pero del tema de Estados Unidos directamente no. Bueno, es una mentalidad conspirativa que han heredado del régimen cubano. Yo creo que en el régimen cubano tiene mucho más asidero que en el caso de Venezuela, pero habría que recordar que Chávez tuvo incluso una teoría conspirativa sobre la muerte de Bolívar e hizo exhumar los restos más de un siglo después de su muerte para determinar la verdadera, o la que presuntamente era la verdadera causa, ¿no? Entonces, en general es un régimen muy dado a urdir teorías conspirativas, y en ese sentido esto no es una novedad. Muy bien, Farid, nosotros hemos preparado una biografía de Hugo Chávez, un presidente a veces polémico, odiado y también querido por su pueblo. Vamos a ver quién era Hugo Chávez.
Era 1998 cuando un joven Hugo Chávez ocasionó una de las más grandes polarizaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Asumía el poder en un país que aún desconocía de lo que era capaz de hacer. Consolidaba su alianza con Cuba, cimentada en una fraterna visita en 1994. Es así como el escenario se abría y quedaba listo para un ex paracaidista y ahora líder de lo que él llamaba el sueño bolivariano de una América Latina unida. El distanciamiento con Estados Unidos, punto clave de la política de Chávez, se haría definitivo cuando se convirtió en el primer jefe de Estado en reunirse con Saddam Hussein desde la Guerra del Golfo de 1991. De ahí en adelante no pararía con su política exterior impulsada por una clara animadversión hacia Estados Unidos, una consolidación de relaciones con los países que compartían tensiones similares y el deseo de integrar a los izquierdistas de América Latina en un bloque autónomo. Hoy estamos aquí, siguiendo el mandato de los padres y madres de la patria, con la conciencia hoy más despierta que nunca de que solo unidos y unidas, como hoy lo estamos logrando una vez más, después de 200 años de batalla, solo unidos y unidas tendremos la patria grande. Pero su dureza contra Estados Unidos tendría matices bastante cómicos. Una guerra verbal de la que Chávez se haría el dueño absoluto. Si no, basta recordar el año 2006, cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas le expresó de una manera circense su rechazo a un George W. Bush. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa. Sin embargo, para los analistas, la cara dura que mostraba con un Bush hijo es totalmente distinta a la de un Obama. ¿Será que las fuerzas de Chávez se van apagando? Pues que camaleónicamente asume posturas que le podrían favorecer. Chávez era mucho más pugnaz y se afincaba mucho más en la pugnacidad con un Bush que con un Obama, ¿no? O sea, es mucho más fácil llevarle la contraria a un Bush que llevarle la contraria a un Obama. Chávez siempre ha usado sus relaciones con Estados Unidos como una oportunidad para ganar centimetraje global, ganar centimetraje internacional en su lucha, en esa lucha contra el capitalismo global. Sería en el 2004 que Chávez junto a Fidel Castro crearía la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, pero su objetivo de unión latinoamericana no ha podido progresar como él hubiera querido debido a líderes moderados como Piñera, Rousseff y Santos en Colombia. Estas elecciones, sin embargo, se presentan como claves para sus aliados, pues Venezuela suministra petróleo a 17 países, mientras que Capriles ha dicho que estos acuerdos se convertirán en cosa del pasado. Sin embargo, el tema de la salud de Chávez se ha puesto en vitrina más que nunca. Su lucha contra el cáncer y su increíble recuperación han moderado el debate y cerrado la boca de quienes creían no llegaría vivo al 7 de octubre. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional y arma nacional. Luego del último tratamiento, Chávez se declaró en remisión y libre de cáncer. No hay células malignas activas en este cuerpo que está aquí. No existen. No existe ninguna actividad celular anormal. Muy bien, vamos a hablar de los 14 años en el poder de Hugo Chávez, desde el aló presidente y las horas
que se pasaba hablándole al pueblo de Venezuela. Yo creo que hay que destacar sobre todo esa facilidad, ¿no?, a la oratoria y que le hacías una pregunta y te la respondía en una hora, tranquilamente, ¿no? Hasta este incidente que hubo con el rey de España y le dijo, ¿por qué no te callas?, ¿no? Yo creo que lo hizo muy popular. Él no tenía problema, ¿no?, creo, en poder lanzar también sus adjetivos y calificativos. Bueno, yo honestamente creo que él estaba muy influenciado por su lectura de la experiencia cubana. Y claro, en la experiencia cubana lo que uno encuentra claramente es que polarizar el mundo y en tiempos de la Guerra Fría eso era bastante cercano a la realidad. Polarizar el mundo entre los que están del lado de la Revolución Cubana y los que están en contra, no solo era fácil de hacer, más fácil entonces que ahora, sino que además ayudaba a legitimar el régimen, ¿no? En lugar de decir, por ejemplo, el mal manejo de la economía es el causante de algunos problemas que tenemos, era más fácil decir el embargo económico que el imperialismo norteamericano ha aplicado contra Cuba desde 1961, si mal no recuerdo, es la causa de los problemas. Y entonces, obviamente, uno logra cohesionar el frente interno asusando el fantasma de un espectro allende las fronteras, ¿no? Chávez hacía mucho eso. Y Bush, durante la mayor parte de sus 2 periodos presidenciales, respondió de la misma manera. Y por ende eran constantes fricciones. Hacia el final del gobierno de Bush, el gobierno de Bush se dio cuenta de que no le convenía antagonizar a Chávez y dejó de responder. Ahí es cuando un poco baja la retórica de Chávez y es mucho más difícil sostener esa retórica después con Obama. No solo porque tiene una orientación política distinta en algunos temas, en otros ha resultado bastante similar, sino porque además era un afroamericano, ¿no? Y eso mismo, él solía hacer esa comparación para el caso de Venezuela, ¿no? La diferencia entre una élite de tez pálida y una mayoría de tez mucho más oscura. O sea, la polarización no solo era social y económica, sino también étnica, ¿no? Y hacer ese tipo de polarización con un afroamericano del otro lado era más difícil. Pero bueno, el lenguaje hacia Estados Unidos volvió a enardecerse a medida que Obama empezó a hacer cosas que lo asimilaban más a la posición de Bush, como por ejemplo no solo continuar, sino incrementar los ataques de aviones no tripulados en zonas como Afganistán y Pakistán. Y también, Farid, ya están las imágenes, tenemos con la bandera a media asta de la sede de la Embajada de Venezuela en nuestro país. Es parte ya del duelo que tienen por la pérdida de su presidente. Muchos de los presidentes latinoamericanos ya han anunciado vía Twitter que van a viajar en las próximas horas para lo que será estos funerales. Se dice ya que el presidente de Bolivia, por ejemplo, está viajando ya esta noche para estar en Caracas, y estaba leyendo aquí en Infobae, por ejemplo, que hay diversos planes para lo que serán este adiós del pueblo de Venezuela a Hugo Chávez. Por ejemplo, un plan de coordinación de servicios religiosos para un funeral que será a cargo del coronel Monseñor José Hernán Sánchez, y va a haber todo un protocolo militar que incluye salvas de los cañones de los buques de guerra venezolanos y todo el homenaje que le van a rendir a Hugo Chávez. Son 14 años que ha estado en el poder, un personaje para muchos polémico, odiado, amado también por su pueblo. En las últimas elecciones estaba claramente polarizado, 50% apoyó a Hugo Chávez y el restante a la oposición. ¿Cuál tú dirías que era la característica? O sea, si dices Hugo Chávez, ¿qué es lo que es primero que te llama la atención de él como líder? Polémico, obviamente, ¿no? Es un tema que llega, que viene a la mente, pero sin duda amado por un amplio sector mayoritario de la población, porque incluso en una situación económica difícil como, digamos, la que atraviesa Venezuela, logró 55% de los votos, ¿no? Y en una situación de salud como la que atravesaba él personalmente. Odiado, pero ahí habría que hacer una tingencia, ¿no? Hay personajes que son odiados porque mataron a decenas de miles de sus opositores.
Suharto en Indonesia, o en menor proporción, no eran decenas de miles, pero varios miles, digamos las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Hay que aclarar que por mucho que se pueda cuestionar, digamos, el estatus de la democracia en Venezuela jamás ocurrió nada remotamente parecido, ¿no? Los opositores fueron acosados, pero no fueron apresados y torturados o asesinados producto de sus ideas. Entonces, ese odio tiene muchas veces una motivación más estrictamente ideológica que el intentar resarcir algún daño causado por el gobierno de Chávez. Pero Hugo Chávez nunca se dio bien con la prensa, ¿no? Con un sector de la prensa. Porque era el sector que, o sea, quería el sector que si no hablaba bien de él, no le gustaba. Exacto. No, digamos... Primero hay una amplia prensa pública, ¿no? Que obviamente obedece las directivas del gobierno. Hay una prensa privada que o lo apoya, poca, o simplemente se ha puesto de perfil y no hace periodismo político, Venevisión, ¿no? Venevisión básicamente ha abandonado cualquier pretensión de tener una cobertura política seria de los problemas de Venezuela, ni es opositor ni es oficialista, está, digamos, en un limbo, pero hay una prensa privada, fundamentalmente, que es opositora a Chávez y esa ha sido víctima de acoso por parte del gobierno. Claro, lo que pasó con este canal es RCTV y luego Globovisión. Salió del aire y pasaron a un formato vía internet, porque simplemente se quedaron sin una señal. ¿Pero por qué? O sea, ¿quería manipular también la prensa? O... Bueno, ahí habría que recordar la experiencia peruana de los 90, ¿no? El gobierno de Fujimori no tenía control de Canal N, no tenía control del Diario de la República, pero sí tenía control de la televisión de señal abierta, porque sabía que la televisión de señal abierta es la fuente de información política de la gran mayoría de los ciudadanos. Entonces, si tú quieres proyectar la imagen de un régimen democrático, tiene que haber prensa de oposición. No puede decir que hay democracia y no hay oposición a través de los medios. Pero el punto es tener suficiente influencia en los medios como para evitar que la oposición llegue a la gran mayoría de la población. También uno de los temas durante estos 14 años es que Venezuela ha dado apoyo a Cuba. Este apoyo, por la buena relación que hay con los hermanos Castro, debe continuar. Bueno, los hermanos Castro, aparentemente, el régimen cubano aparentemente apostaba por, digamos, la sucesión a través de Maduro, ¿no? Que el sucesor, mejor dicho, fuera Maduro, porque hay varios indicios de que no tienen confianza necesariamente en muchos militares que ahora dicen ser socialistas, revolucionarios y bolivarianos, y que en realidad son militares profesionales que probablemente si hubiera habido un gobierno de otra orientación que los hubiera conminado a apoyarlo o dejar su carrera, lo hubieran hecho, ¿no? Entonces, lo decía Heinz Dietrich, un intelectual alemán que fue cercano a Chávez, que es quien acuña la frase socialismo del siglo XXI, él hablaba de que dentro del chavismo había lo que él llamaba una derecha endógena, y se refería fundamentalmente al ala militar, el chavismo que encabezan militares en actividad y en retiro, como Diosdado Cabello, que según él no eran verdaderos socialistas. Es distinto el caso de Maduro, que tiene una vieja militancia de izquierda y que además ha sido un dirigente sindical de izquierda. Entonces, el gobierno cubano creo que apostaba a que Maduro fuera el sucesor de Chávez en caso de que hubiera que plantear esa posibilidad. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con amplia información de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Regresamos. Este domingo 17 de marzo, en Lima, más de 6 millones de electores decidirán el destino de sus autoridades. Un evento para seguir de cerca y conocer su desenlace. Consulta Popular, Lima 2013. Otro gran esfuerzo informativo de TV Perú. En noticias, mucho más que ver.
El conocimiento innato de los peruanos tiene su propio espacio. No es tanto la forma como uno pinta, sino lo que quiere decir a través de la pintura. El quehacer cultural en todas sus versiones. Para analizarlo y comprenderlo. Escogí esta obra por dos razones principales: Dorothy Parker y Cole Porter. Presencia cultural. Entonces, lo más impresionante del libro es que lo primero que yo quería era saber si ya estaba enterrado García Lorca, pero hasta ahora es lo único que no he averiguado, en realidad. Todos los viernes a las 10 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Este jueves en Reportaje al Perú. Este es uno de los valles más hermosos de nuestra tierra. Descubre junto a Manolo del Castillo un lugar incomparable. Donde se preparan las más deliciosas pachamancas o las truchas más crocantes. Donde se elaboran las más variadas artesanías. Un lugar incontrastable. Huancayo, la capital de los Andes, con miles de destinos para conocer. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Panasonic. Leche Gloria te ayudará a crecer. Petro Perú. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, amigos, y vamos a presentarles el viaje que hizo Hugo Chávez a Cuba durante todo este periodo, desde que se conoció la noticia de que sufría del cáncer. Son muchos los viajes, y que también fue cuestionado por la oposición, esos viajes que realizó el presidente venezolano a la ciudad de La Habana. Veamos. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha regresado a su país en una aparente recuperación. Ha retornado tras una cuarta operación por el cáncer que padece. En 2011 tuvo 2 intervenciones médicas y una más en febrero de 2012. La cronología de su enfermedad parte desde el 30 de junio del año 2011, cuando anunció que le habían detectado células cancerígenas durante una visita a Cuba. Confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. El mandatario venezolano pasa por un largo y complicado ciclo de quimioterapias que le hacen perder el cabello y subir de peso. Su tratamiento lo sigue hasta el 10 de septiembre de 2011, fecha en la que asegura haber derrotado al cáncer y que ya es un convaleciente. Y están pensando que Chávez se acabó. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará, porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Pero el 21 de febrero del año 2012, Hugo Chávez se ve obligado a informar que regresó a Cuba, donde le detectaron una lesión y que deberá ser operado de nuevo. Se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. Es una lesión pequeña, de cerca de 2 centímetros de diámetro, muy claramente visible. Eso obliga a extraer esa lesión. Y eso obliga a una nueva intervención quirúrgica, se supone menos complicada que la anterior. Yo estoy en buenas condiciones físicas para enfrentar esta nueva batalla. Tras ello, Chávez es nuevamente operado en Cuba, pero luego de un tiempo regresa a Venezuela para participar en las elecciones presidenciales, en las que es reelegido por tercera vez. El duro proceso por el que ha pasado hace que su fe se fortalezca, mostrándose cada vez más creyente en Cristo. Todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente, es lo que siento. Y le digo a Dios, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro.
Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer. Pero antes de que finalice el 2012, el 8 de diciembre, y tras haber ganado las elecciones, Chávez anuncia que en Cuba le fueron detectadas nuevas células malignas y que es absolutamente imprescindible operarse, y pide un permiso para regresar a la isla. Además, nombra a Nicolás Maduro como su sucesor político. Lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas. Ahora, para tranquilidad de su movimiento político y el clamor de sus miles de seguidores, Chávez se encuentra de regreso a su país. Un país que espera que su mandatario no vuelva a recaer en la enfermedad que los ha mantenido en vilo durante los últimos 2 años. Desde que se le detectó el cáncer a Hugo Chávez, todos sabemos estos viajes y todo el tratamiento que él se aplicó, sobre todo en Cuba, ¿no? Él confiaba mucho en los médicos cubanos. Sin embargo, pese a estar enfermo, de estar con una enfermedad como es que el cáncer, que tienes que tener un tratamiento en el cual te impide viajar o tener una vida tan agitada, él siguió la campaña electoral. ¿Cuánto pudo haber afectado en su salud esa campaña electoral? Bueno, presumo que mucho, ¿no? Es un esfuerzo que nadie con un aquejado de una enfermedad terminal debería, un esfuerzo al que nadie aquejado por una enfermedad terminal debería ser sometido. Y además, obviamente, si estaba en campaña, luego entonces no estaba, digamos, en Cuba haciéndose tratamientos. No es imposible que haya recibido quimioterapia en algún momento, por ejemplo, en la propia Venezuela, pero lo que voy es que probablemente hubiera sido mejor, en lugar de forzar una tercera presidencia, preocuparse más de su salud, ¿no? Presumo que la evaluación en ese momento no era tan maligna, o sea, la prognosis no era tan mala, ¿no? De otra manera, supongo que habría hecho caso a los médicos. Claro, porque él también, como justificando, decía que había vencido el cáncer, ¿no? Entonces, la imagen o la idea que tenía el pueblo venezolano era que, bueno, que se había dado un milagro, ¿no? Que había logrado superar la enfermedad y por eso se estaba dedicando a lleno a esta campaña, en la cual salió vencedor y sin embargo no ha podido ni juramentar, ni asumir el cargo. Bueno, es que cuando él dice, por ejemplo, en este cuerpo no hay células malignas, eso obviamente no era cierto, ¿no? Y es muy probable que él supiera que no era cierto. Probablemente lo que había era algún tipo de remisión, ¿no? O sea, cuando el cáncer deja de avanzar. Pero, nuevamente, quien haya vivido con personas con cáncer sabe que la remisión no es garantía de recuperación, que las remisiones pueden ser temporales y al cabo de un tiempo el mal empieza a expandirse nuevamente. Muy bien, estaba revisando los twitters, que la verdad que es una invasión, ha colapsado prácticamente las redes sociales por la muerte de Chávez, y ya habló el presidente Barack Obama y ha mostrado su simpatía y apoyo al pueblo de Venezuela y con los deseos de que pueda sobre todo mejorar esa relación que tiene el gobierno de los Estados Unidos y Caracas, ¿no? Yo creo que es positivo eso, ¿no? Que no había una reacción negativa contra la expulsión de sus diplomáticos. Ahora, digamos que sin embargo lo malo de la relación entre Estados Unidos y Venezuela tiene más de retórico que de real, ¿no? Ambos países tienen embajadores en el otro país, por un lado. Por otro lado, casi 60% del petróleo que exporta Venezuela y 95% de lo que exporta es petróleo, va al mercado estadounidense. La empresa estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, tiene inversiones en el mercado norteamericano. En fin, la relación económica era buena
la relación diplomática era relativamente normal. Las diferencias iban más en el lado de la retórica, pero también en el lado de la política exterior de Chávez, que en realidad no dañaba grandemente los intereses norteamericanos, pero era un irritante. Por ejemplo, que tuviera una relación tan cercana con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Pero no había nada en la relación entre Irán y Venezuela que pudiera ser amenazante para los Estados Unidos. Sectores conservadores en Estados Unidos alegaban la existencia de una industria nuclear en Venezuela, promovida por Irán, posiblemente con fines militares. No hay absolutamente ningún indicio serio de que eso sea verdad. Además, creo que no sé si le estaban vendiendo petróleo también a Estados Unidos. Claro, por eso digo, el 60% del petróleo que exporta Venezuela lo exporta 57 aproximadamente, lo exporta a Estados Unidos. Muy bien, Farid, estamos viendo ya imágenes de la Plaza Bolívar en la ciudad de Caracas a esta hora de la tarde en esta ciudad, personas que se encuentran dando su apoyo a la familia de Hugo Chávez y su respeto al que fue presidente de ese país por 14 años. El apoyo del pueblo de Venezuela que va saliendo a las calles para poder dar su apoyo, respeto a quien fuera el presidente durante 14 años. Ya la OEA ha lamentado la muerte de Chávez y pide unidad a los venezolanos. Creo que ese es uno de los puntos que podemos encontrar en las diversas expresiones por la muerte de Chávez, ¿no? Es que Venezuela puede unirse, ¿no? Bueno, la oposición, si es sensata, y Capriles al menos lo es, en mi opinión, debe guardar un respetuoso silencio más allá de expresar sus condolencias, ¿no? Lo último que debería hacer es tratar de aprovechar políticamente la muerte de Chávez, por lo menos en los próximos días, mientras dure el duelo, ¿no? Y yo me temo que sectores de oposición que son bastante más radicales y menos pensantes que Capriles, probablemente cometan algún desliz como burlarse del hecho, y si lo hacen, cosa que creo probable lamentablemente, eso va a ser, digamos, va a ser un obsequio servido en bandeja al chavismo, ¿no? También el líder de la oposición, Enrique Capriles, ya ha expresado su solidaridad a la familia y a los seguidores de Hugo Chávez, y la prensa venezolana apunta como posibles candidatos presidenciales a Capriles, al secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo. Ese es según el diario ABC. El punto es que el único líder en torno al cual puede haber unanimidad entre los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática, la coalición de oposición, es Capriles. Cualquier otro forzaría una elección interna. Y no hay tiempo para hacer una elección. Si se cumple la Constitución, la elección va a ser en 30 días. La oposición no puede tomarse una semana o dos en organizar unas primarias para solo hacer campaña las 2 últimas semanas. Claro, son 30 días y en los cuales también se verá de todo, ¿no? Desde que tienen quizás ventaja, pues, de Nicolás Maduro con todo el recuerdo que tiene la gente, el apoyo que tienen por los programas sociales al presidente Hugo Chávez. Y, bueno, la persona recién fallecida, no creo que es difícil que se le critique, ¿no? Vemos, pues, que cambia la situación para la oposición, ¿no? Pero yo precisamente creo que, que Capriles logró una votación que jamás tuvo la oposición durante el gobierno de Chávez, 45%, precisamente porque en lugar de antagonizar constantemente a Chávez, lo que hacía era decir aquello que es positivo del gobierno de Chávez y que la población valora, como las misiones, lo vamos a mantener, y no solo lo vamos a mantener, lo vamos a despolitizar y ampliar.
Pero hay cosas que deben cambiar. El discurso no era de antagonizar a Chávez, ni de echar por la borda todo lo que había hecho Chávez en el gobierno. Muy bien, ahora nos vamos en directo con el presidente de Bolivia, Evo Morales, sobre la muerte de Hugo Chávez. Adelante. Solidario, un compañero revolucionario, un latinoamericano que luchó por su patria, por la patria grande como Simón Bolívar, un compañero que dio toda su vida por la liberación del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano y de todos los antiimperialistas, anticapitalistas del mundo. Duele, pero también queremos decir a esos pueblos que acompañaron al hermano compañero presidente Chávez, fuerza, coraje, más unidad lo que nunca, porque este proceso de liberación, no solamente del pueblo venezolano, sino del pueblo latinoamericano, debe continuar. Al margen de la pérdida en vida del hermano compañero Hugo Chávez Frías, siento y sentimos que Chávez está más vivo que nunca, que Chávez seguirá siendo la inspiración para los pueblos que luchan por su liberación. Chávez siempre estará presente en todas las regiones del mundo, con todos los sectores sociales. Hugo Chávez siempre estará con nosotros para acompañar estos grandes procesos después de tantos años de sometimiento, de dominación y especialmente saqueo a nuestros recursos. Estamos viviendo momentos tan difíciles. En este momento quienes compartimos ese gran pensamiento de la liberación del hermano, el compañero Hugo Chávez Frías. Lamento mucho decir, algunos grupos oligárquicos del imperio ni siquiera respetan a un enfermo y a un pueblo que sufre por su comandante, que nos sirve de experiencia no solamente para venezolanos ni para bolivianos, sino para todos los pueblos del mundo. Las oligarquías, el imperio, seguramente están de fiesta, seguramente están de alegría cuando los pueblos que luchan por su libertad, que luchan por su dignidad mediante la unidad y trabajando por la igualdad, sufren. Pero no importa, lo que más importa es que estamos unidos, que estamos luchando por esa liberación que luchó hermano compañero Chávez, y por eso decir al pueblo venezolano mucha fuerza, mucha unidad. El mejor homenaje al hermano y compañero Chávez es unidad y unidad. Unidad para luchar por la dignidad, unidad para luchar por nuestra libertad, unidad para trabajar por la igualdad de los pueblos del mundo. Quiero decir, a nombre del pueblo boliviano, este profundo sentimiento que tenemos hacia nuestro hermano Hugo Chávez, que en paz descanse, y decir a la familia en especial, estamos para acompañar en este momento tan difícil que vive la familia del hermano Chávez, sus padres, sus hijos, sus hijas, pero también ese pueblo revolucionario. Quiero decirles, hermanas y hermanos, mediante ustedes, al pueblo venezolano, mucha fuerza, mucho compromiso. Y además de eso, mucha unidad. Reitero una vez más, el mejor homenaje al hermano Chávez es con unidad por la dignidad de todo el pueblo latinoamericano y todos los pueblos antiimperialistas del mundo.
Muchísimas gracias por estar presente acá. Nuevamente expresar todo nuestro sentimiento de condolencia al pueblo venezolano, a la familia y a todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Muchísimas gracias. Allí estaba el mensaje. Bien, hemos escuchado las sentidas palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, acompañados por miembros de su gabinete, dando cuenta de lo que siente como amigo también y compañero de Hugo Chávez. Ellos una relación muy estrecha, ¿no? Incluso en las últimas semanas viajó a Caracas para poder enterarse cómo era su estado de salud. Pero precisamente el amigo más cercano de Chávez en este planeta no se le haya permitido verlo, era en sí mismo un síntoma de lo grave que era su estado de salud, ¿no? Y intentó verlo también en La Habana y tampoco se lo permitieron, ¿no? Pero repito, o sea, el que ni siquiera Evo Morales lo pudiera ver era un síntoma inequívoco de que su estado de salud era extremadamente grave. Muy bien, ahora vamos a ver diversas reacciones del pueblo de Venezuela tras conocerse la noticia de la muerte de Hugo Chávez. Te queremos, que paz descanse, que el Señor te tenga la gloria. Chávez, ¿por qué te lo llevaste, Dios mío? ¿Por qué te lo llevaste? Qué dolor tan duro, Dios mío, no, mi presidente. Ay, Dios mío. Vemos diversas reacciones, llantos en Caracas tras conocerse la noticia de la muerte del presidente Hugo Chávez, pero nos vamos a los exteriores de la embajada de ese país en Lima para saber, como sabemos, está a media asta la bandera de ese país tras conocerse la muerte del presidente venezolano. Jacqueline Martínez nos tiene más información. Adelante. Buenas noches, Farid. Buenas noches, Paola. Efectivamente me encuentro en los exteriores de la Embajada de Venezuela, aquí en Lima, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa. Y como podemos apreciar a esta hora de la noche, ya prácticamente hay algunos representantes del movimiento Patria Roja quienes se han acercado hasta la puerta principal de esta sede a fin de poder brindar las condolencias al embajador y a los demás diplomáticos que se encuentran aquí en la embajada. En horas de la tarde, conocida la noticia del deceso del presidente Hugo Chávez, se hizo presente la ex embajadora Birly Torres, evidentemente afectada en compañía de su hija. Recibieron el abrazo de algunas de las personas que se encontraban en la puerta de esta embajada. Asimismo, también hizo su ingreso el general de la Marina, Carlos Molín, quienes en compañía de otros diplomáticos se encontraban realizando o tomando cursos al interior de esta embajada. Cabe precisar que según información que nos han indicado, estas personas y demás diplomáticos se encuentran al interior de la embajada reuniéndose con el gobierno de Venezuela, evidentemente por la situación tan difícil que están pasando. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de comunicación. Como podemos ver a esta hora de la noche, están los miembros de Patria Roja brindando sus condolencias. A ver. Voy a consultar antes un momento. Voy a consultar. Sí. Todos los amigos de la solidaridad. Buenas. En Venezuela. Buenas noches para TV Perú Noticias en vivo. Ustedes vienen a brindar sus condolencias al gobierno venezolano. Efectivamente, venimos en mi caso por el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, a expresar nuestra condolencia y solidaridad al pueblo venezolano, al gobierno venezolano, al embajador Alejandro Yanes, por esta enorme pérdida del presidente Hugo Chávez, que era símbolo de tenacidad, de fuerza, de transformación, cambio, de defensa patriótica de su pueblo, de su identidad nacional, de resistencia a cualquier actitud de dominación externa.
así como unidad latinoamericana. ¿Qué les han podido decir ahorita las autoridades de la embajada? ¿Van a poder ingresar? Sí, el embajador nos va a recibir. Yo he hablado personalmente con él. Están en una sesión de dolor, lógicamente, y están seguramente alistando las condiciones para poder recibir los pésames que portamos los diversos amigos de Venezuela que estamos aquí. Okay. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Tani Valelo Pérez, parlamentario y secretario de Asuntos Internacionales del Partido Comunista del Perú Patrón. Muchas gracias. Así es, Farid, Paola, como hemos podido escuchar, así como el representante del Movimiento Patria Roja, son varias las personas que se han encontrado, que se ubican aquí en los exteriores de la Embajada de Venezuela, aquí en Lima. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche con ustedes en estudios. Muchas gracias a Jacqueline Martínez. Como vemos, ya empiezan a llegar diversas personas para dar su mensaje de apoyo al pueblo de Venezuela, pero también vamos a ver conocida la noticia, los mensajes diversos que han salido en las redes sociales. Veamos. Muy bien, estamos viendo de Felipe Calderón, da las condolencias a la familia y seguidores de Hugo Chávez y con los venezolanos que Venezuela define su camino por la vía democrática. Y también vamos a ver diversos tweets que se han podido conocer a lo largo de la tarde. Por ejemplo, el presidente Santos ha dicho que Chávez ha sido clave para el proceso de paz en su país. La primera dama de la nación: comparto mi pesar y solidaridad con la familia y pueblo de Venezuela en esta difícil hora. Presidente y amigo Hugo Chávez, descansa en paz. La señora Nadine Heredia en su cuenta de Twitter. Como vemos, son diversos los apoyos. Por ejemplo, la presidenta Cristina Fernández ha dado 3 días de duelo nacional y la bandera a media asta en la Argentina. El presidente Ollanta Humala: adiós, comandante y amigo Hugo Chávez. Mis sentidas condolencias a su familia y a todo el pueblo venezolano. Vemos, son los diversos apoyos que se dan en diversas cuentas del Twitter. Sin lugar a duda, como le dicen en las redes sociales, es trend topic. Es cuando es un tema que está llamando la atención de todos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto: lamento el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Mis más sentidos condolencias a su familia y al pueblo venezolano. Los presidentes latinoamericanos están dando sus condolencias. Hemos visto a lo largo de la tarde diversas opiniones, pero yo creo que todos se han juntado, sobre todo lo dicho por el presidente Santos, ¿no? El apoyo recibido para la paz en Colombia. Sí, porque, digamos, ya no es un secreto que el gobierno de Venezuela tenía una relación con las FARC. La naturaleza de esa relación es controversial, o sea, en todo caso no está del todo claro hasta dónde llegaba, pero es claro que había alguna interlocución. De hecho, el presidente Chávez en algún momento llamó a reconocer a las FARC como una fuerza beligerante, o sea, como un sujeto de derecho internacional, e incluso el gobierno de Uribe en algún momento le pidió al gobierno del presidente Chávez que mediara ante las FARC, ¿no? Para lograr algún tipo de acuerdo. En ese entonces era más bien para un canje de prisioneros. El tema es precisamente que el gobierno de Uribe en su momento alegó que el gobierno de Venezuela se había extralimitado y dio por cancelada esa mediación, pero esta fue retomada durante el gobierno de Santos y muy probablemente en esta ocasión, que ya no es simplemente un intercambio de prisioneros, sino una negociación de paz, llega a buen puerto. Además, Hugo Chávez, a iniciativa suya, fue, por ejemplo, la fundación de CELAC, también de diversos puntos de unión, ¿no? Porque él hablaba de los países bolivarianos, el sueño de Bolívar, que creo que ha sido uno de los temas que más le interesaban, ¿no? A Hugo Chávez. Bueno, Chávez rescataba una idea que es más o menos clara, y es cuando el gobierno de Colombia da muerte a un líder de las FARC en territorio ecuatoriano y eso genera un conflicto de intereses entre Ecuador y Colombia, y el gobierno de Venezuela intercede en favor del de Ecuador,
En la OEA no se podía llegar a acuerdo alguno porque Estados Unidos tenía una posición bajo el gobierno de George W. Bush de apoyo incondicional a las acciones del gobierno colombiano. En cambio, el Grupo de Río, que para todo efecto práctico había tenido muy poca vida útil, fue el que logró una mediación relativamente eficaz para evitar que la sangre llegara al río en esa coyuntura. Y entonces, tomando esa experiencia, Chávez decía: probablemente sea necesario un foro en el que solo estén los países latinoamericanos, que excluya por ende a latinoamericanos y el Caribe, que excluya por ende a Estados Unidos y a Canadá, porque va a ser más fácil ponerse de acuerdo ahí. Dicho esto, yo creo que eso no necesariamente es cierto. La CELAC tiene tantas diferencias dentro de la organización como las que hay dentro de la OEA. ¿Y la relación de Nicolás Maduro con el resto de presidentes de Latinoamérica? Que vemos a Cristina Fernández, Evo Morales, una muy buena relación con el presidente Hugo Chávez. Bueno, pero hay que tener en cuenta que además Maduro fue durante 7 años, varios años, no recuerdo el número exacto, el canciller de Chávez, del gobierno de Chávez. Luego entonces él ha tenido trato con todos los gobiernos de la región en representación del gobierno venezolano. Así que debe tener una relación fluida con todos los presidentes. Muy listo. Bien, amigos, esto ha sido un programa especial de TV Perú Mundo que hemos preparado luego de conocerse la noticia de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Nosotros mañana vamos a seguir dándoles más detalles de lo que será las exequias del presidente que estuvo 14 años en el poder. Nosotros vamos a dejarles con el momento en el que el vicepresidente Nicolás Maduro anuncia la muerte de Hugo Chávez. Nos vemos mañana. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha, y con el amor de todos sus familiares, a su madre, a su padre, doña Elena, Hugo de los Reyes, a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo, le transmitimos nuestro dolor,